Que anterior, lo que estábamos conversando ahí con Miguel, también con Teresa Valdés, respecto de la crisis de las ISAPRES, las decisiones en torno a la materia de la Corte Suprema, y quedó con gusto a poco porque de verdad fue muy poquito el tiempo que hablamos de eso, debimos haber hablado más, pero bueno, habían otros temas también que estaban marcando la agenda, pero si quedó con gusto a poco, los invitamos porque hoy habrá un foro titulado Crisis de las ISAPRES, una conversación sobre el futuro de las aseguradoras privadas de salud que se va a llevar a cabo acá en Sala Máster de Radio Universidad de Chile, Miguel Claro 509 Providencia. A partir de las 11 de la mañana la entrada es totalmente gratuita. Estará presente la presidenta del Colegio Médico de acá de la ciudad de Santiago, Francisca Crispi, también el ex ministro de Salud durante el gobierno de Ricardo Lagos, Osvaldo Artaza, y el ex ministro de Salud durante el gobierno de Sebastián Piñera, Emilio Santa Elisa. Reiteramos, hoy desde las 11 de la mañana, acá en Miguel Claro 509 Providencia, entrada totalmente gratuita. Y si por alguna razón no puede estar presente acá en la sala máster durante la jornada de hoy, los invitamos a que el próximo 12 de junio al mediodía escuche la retransmisión radial de esta conversación, muy necesaria además para entender lo que está pasando en torno a este tema, que está además generando noticias cada día. Bueno, pero no vamos a hablar de eso ahora, vamos a cambiar de materia porque está con nosotros ya el investigador de Fundación Sol, Benjamín Sáez, porque vamos a hablar del CAE y de un estudio que de hecho realizó la Fundación, que ya está en su sitio web, titulado Endeudar para gobernar y mercantilizar, el caso del CAE 2023. ¿Cómo estás, Benjamín? Muy buenos días. Buenos días, Claudio, un gusto saludarles. No, el gusto es nuestro, Benjamín, de que estés con nosotros a esta hora de la mañana y para hablar de este tema, además, que ha generado mucho que hablar durante los últimos meses a propósito de que era uno de los compromisos que el presidente Gabriel Boric planteó durante su campaña presidencial, avanzar en una solución durante este tema. Bueno, la situación ha ido cambiando y hoy esto está en cierta forma condicionado a que, por ejemplo, se puedan obtener más recursos vía alguna reforma tributaria y ni aún así hay algún tipo de certeza de que esto finalmente se pueda resolver. ¿Qué podríamos decir en primer lugar, Benjamín, a partir de lo que ustedes pudieron descubrir en este estudio acerca de el estado de este problema en Chile? Claro, hay un tema que se comentó mucho cuando se creó el crédito con aval del Estado, y era este argumento de que el Estado, el fisco, no contaba con los recursos para financiar la educación superior. Por lo tanto, debía recurrir a la banca, ¿verdad? Que en este caso le entregaba a estudiantes los recursos necesarios para poder pagar los aranceles y de esa forma ingresar a distintos planteles, en este caso planteles del tipo universidades, ¿verdad? Pero también CFT e institutos profesionales. Instituciones privadas, instituciones públicas. La única institución pública, en realidad la única institución de educación superior que no se acogió al CAE, es la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Es la única que nunca ningún estudiante ha accedido a ella mediante el CAE. Pero todo el resto de las universidades estatales, privadas, CFT, IP, han recibido recursos estudiantes mediante este mecanismo. ¿Qué fue lo que logró este sistema? Fue prácticamente, ya vamos a llevar casi 18 años, ha prácticamente duplicado la matrícula de la educación superior a nivel nacional. ¿Cuáles son los temas de fondo aquí? Bueno, por un lado todo el tema de que el CAE ha ido generando cada vez mayor endeudamiento y morosidad. Es decir, si tenía niveles elevados de morosidad hace 10 años atrás, el CAE, hoy en día esos niveles han llegado a una cifra récord. Estamos a niveles muy elevados de morosidad. También el Estado ha gastado una cantidad de recursos muy elevada digamos, en solventar lo que es el CAE, tanto en lo que es las partidas de presupuesto de educación superior, como en lo que ha sido la recompra a la banca. Quizás podemos ir viendo esas cifras más en detalle, pero hasta el día de hoy el fisco en compra de créditos ha comprado más de 2 millones de créditos y ha gastado más de 6,5 millones de pesos, es decir, una cantidad muy elevada, y de esos más de 6,5 millones de pesos, 1,3 millones de millones, 1,3 billones, ¿cierto? Han sido pagados por un concepto que se conoce como sobreprecio o recarga, que era un acuerdo que existía con la banca de pagar no solo que la banca se beneficiara con la tasa de interés, ¿verdad? Que le cobra a las personas por el crédito, sino que además el Estado le iba a comprar una cantidad de estos créditos con un porcentaje de pago adicional al valor que el banco le prestó a estudiantes para acceder a la universidad. Hoy en día
eh, estamos hablando, ¿verdad?, de un sobreprecio, podemos decirles, ¿verdad?, que supera o se acerca al 25%. Lo que se había comprometido inicialmente el Estado era pagar un 6% sobre el valor de los créditos y era comprar un cuarto de los créditos, pero vemos que hoy en día el Estado ya ha comprado más del 58% de los créditos. Por lo tanto, ha comprado un monto de estos créditos de deuda que supera los 5 billones de pesos. Entonces, solo para ir cerrando esta primera parte, ¿verdad? Por un lado, no es real que no había dinero, es lo que nos muestra cómo ha funcionado este crédito. Por otro lado, es una forma de acceso que fomenta el financiamiento a la demanda y no a la oferta de la educación superior, que fortaleció tremendamente lo que es el sector privado de la educación superior. Hoy en día, el componente público de la educación superior no supera un 16%. Es decir, tenemos un sistema universitario privado con un apéndice estatal. Y eso tiene consecuencias en distintos ámbitos. Y lo más grave, sin duda, es que hay una cantidad importante de personas que se encuentran en mora. De cada 10 personas que están endeudadas con el CAE hoy, 6 están en mora. Es decir, estamos hablando de más de 460.000 personas que tienen una deuda, en este caso, por haber ingresado y haber participado de la educación superior, con tasas que pueden llegar a superar el 6% si la persona está morosa. Y cuando la persona está al día, cuando se bajó la tasa de interés a un 2%, no quiere decir que la banca haya dejado de ganar tasas del orden del 5 o 6%. Esa diferencia hoy en día la está cubriendo también el Estado mediante gasto público. Entonces es un sistema muy caro para el gasto público que además genera morosidad y no lo que promete, ¿cierto? Que fundamentalmente es una visión de movilidad social, de generación de capital humano, y lo que vemos es que justamente no está cumpliendo con esos objetivos. Ujú. Benjamín, para auditores, auditoras que a lo mejor no estén muy familiarizados con el CAE, ¿cómo funciona este crédito? ¿Qué significa eso de comprar créditos por parte del Estado, recompra? ¿Cómo funciona y cuál es el rol precisamente del Estado en el tema? Claro, el Estado acá funciona como un garante en distintos momentos digamos, del ciclo de vida de estos créditos. En cierta forma, cuando la persona no puede pagar, ¿verdad? Y llega a un punto límite, se activa una garantía, que es esta garantía de aval del Estado, ¿verdad? Justamente que se menciona. Sin embargo, lo que hemos visto también es que incluso antes de que se active esta garantía por una situación de no pago, el Estado ya recompra a la banca por esto que comentábamos, para hacerlo un negocio atractivo para la banca. El Estado le compra estos créditos, digamos, de forma muy amplia y de forma muy rápida, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de, digamos, son tres los grandes bancos que han participado fundamentalmente en el negocio del crédito con aval del Estado, los más grandes: Itaú, Banco Estado y Scotiabank. En todos estos casos, de los montos de crédito que ha entregado la banca, el porcentaje de recompra de estos créditos ya es bastante elevado, independiente de la situación de pago de las personas deudoras. Por ejemplo, en el caso de Scotiabank, el Estado ya le ha comprado más de un 61% de todos los créditos que ha entregado, ya que son créditos por montos que superan los 2,4 millones de millones en este caso, de que ya se han entregado. Hay montos de esto que ya se ha ido pagando además, entonces por eso son cifras bastante exorbitantes. En el caso, por ejemplo, del Banco Itaú, sobre el 64% de sus créditos ya se ha comprado por parte del fisco. En el caso del Banco Estado, prácticamente la mitad. Y además con un porcentaje de sobreprecio de recarga, ¿verdad? Que también es elevado. Por ejemplo, en el caso de Scotiabank, el Estado le ha pagado un 26,5% sobre el valor del crédito que la banca le entregó a la persona para ingresar a la educación superior. Entonces, en cierta forma, esta garantía, estos préstamos de recursos que hace la banca, para la banca es un negocio garantizado porque el Estado rápidamente le recompra los créditos, se los compra a un valor adicional y además existe, mientras se va produciendo el pago, ¿verdad? Porque también quienes no han tenido CAE quizás no sepan, pero la persona durante su carrera puede tener varios CAE en paralelo, va tomando CAE, ¿verdad? A medida que va progresando. Entonces, también ahí hay un elemento, ¿verdad? De que dependiendo de cuál sea la situación del estudiante, también hay un pago asociado a la mantención de ese crédito. Y como veíamos, la banca, independiente si la persona está en mora o está al día, va a recibir las tasas de interés que son del orden del 6% o más allá. Entonces,
En ese contexto, para la banca es un negocio bastante seguro. Para la educación superior, las instituciones de la educación superior, también es un negocio bastante seguro. Sabemos que no hay lucro en la educación superior actualmente, ¿verdad? Sin embargo, varias de las instituciones que fueron en su momento investigadas por lucro están dentro de las instituciones que más recursos han recibido por concepto de CAE, al igual que cuatro grandes holdings o grupos educacionales como son el ex Grupo Laureate, que actualmente es administrado por la Fundación Educación y Cultura, el Grupo Santo Tomás, Grupo INACAP y el Grupo Pontificia Universidad Católica, además de, como decíamos, instituciones que han sido investigadas por lucro: Universidad San Sebastián, Universidad Autónoma del Desarrollo, Universidad Central, la Universidad del Alba, Internacional SEC y la Universidad UNIAC. Es decir, son planteles que de alguna manera se benefician al tener asegurada una matrícula, de verdad, que ingresan personas que no necesariamente tienen una capacidad de pago en el momento. Sin embargo, mediante estos préstamos de la banca, tienen un incentivo además para aumentar sus matrículas ampliamente y con aranceles además que no tienen una presión en términos de que necesariamente le tengan que corresponder a la capacidad de pago presente de las personas. Entonces también hay un elemento que tiene que ver con los montos de los créditos que se han prestado por la desregulación que existe en el mundo universitario en términos de los aranceles. Hoy en día vemos que con la gratuidad se va a avanzar hacia un concepto de arancel regulado, pero el CAE no funciona con un arancel regulado, funciona con un arancel de referencia. Y ese arancel de referencia puede ser menor al costo efectivo de la carrera, lo que implica que hay muchas personas que además de tomar el CAE, tienen que complementar aquello con algún ingreso del trabajo o adquirir otros créditos, ya sea con instituciones de la educación superior privada, por ejemplo, muchas veces, o de otra índole que entregan créditos, o mediante el acceso a otros créditos privados de la banca. Hay paquetes de créditos de consumo privados que tienen incluso nombres asociados a estudios, superestudios o distintos conceptos, ¿verdad?, de venta de créditos complementarios que ayudan justamente a que se logre cubrir el monto total de ese arancel y por lo tanto se termine estudiando, adquiriendo esa deuda. Entonces también desde ese punto de vista, para estos distintos agentes, ¿cierto?, ven beneficios y lo que vemos desde el punto de vista del Estado es un gasto que no es beneficioso y por otro lado se pierde la posibilidad de haber expandido el sistema de educación superior mediante un financiamiento a la oferta. Es decir, por ejemplo, hoy en día una universidad como la Universidad de Chile no cuenta con un financiamiento basal que le permita efectivamente ofrecer una cierta cantidad de matrículas con gratuidad, sino que lo hace mediante este mecanismo de voucher, ¿verdad? En el cual las personas que ingresan a estudiar llevan este recurso por parte del Estado, pero siempre está asociado a un pago de matrícula, un pago de arancel, y no a un aporte, ¿verdad?, directo a las instituciones, que es la discusión de fondo al final a que nos lleva a este tipo de mecanismos de financiamiento, donde vamos a poner el énfasis del financiamiento de la educación superior. Ujú. Ahora estamos conversando con el investigador de Fundación Sol, Benjamín Sáez, a propósito de la situación del CAE y el estudio realizado por la Fundación Endeudar para Gobernar y Mercantilizar, el caso del CAE 2023, que usted ya puede encontrar en el sitio web de www.fundacionsol.cl. Ahí está el estudio completo. ¿Qué podríamos decir respecto de lo que se espera para este debate? Porque efectivamente, al parecer por ahora no habría ventana para que se empiece a cumplir con esta promesa, ¿no?, de campaña respecto de encontrar una solución para quienes tienen o deudas relacionadas con este crédito. Pero también hemos visto cómo ha sido este tema usado políticamente por parte de un sector que es el que hoy administra el Estado, y que tiene mucha relación también con lo que hemos visto en las últimas elecciones, donde es precisamente este grupo de la población, gente con estudios profesionales, pero que a su vez tienen poco patrimonio y al contrario tienen incluso pasivo, que son quienes precisamente en las últimas elecciones han entregado su apoyo a este sector, en particular el que hoy administra el Estado, que es Apruebo Dignidad o el Frente Amplio. ¿Qué podríamos decir respecto de eso, no? Porque efectivamente hay un tema que se viene arrastrando desde hace bastantes años y se va sumando a otros que puede tener un destino similar, por ejemplo, a lo que pasó con la deuda histórica de los profesores, etcétera. Claro, ahí, bueno, en el estudio, si lo revisan, podrán ver, hay una cita que hacemos del ex ministro de Educación, Sergio Vitar, donde él lo señala cuando se crea la política de gratuidad, ¿verdad? Que va a haber un momento en que estas personas que accedieron a estudiar mediante el CAE
van a mirar el Estado y le van a exigir una explicación, una respuesta. Y eso para el Estado va a ser un problema y tiene que hacerse cargo de ello en el futuro. Entonces, en cierta forma, los distintos sectores políticos que han administrado el Estado saben que esto es un problema por distintas razones, tanto por las tasas de interés que se cobran, por los mecanismos que tiene el CAE. Si tú te trazas un solo día, ya la tasa de interés que enfrentas cambia. Los mecanismos de pago no son expeditos. Muchas veces también esa es una queja habitual de la forma en que se tiene que pagar el CAE de manera presencial obligatoriamente, ciertos días del mes, cosas que en el fondo dificultan que tú, por distintas razones, vayas quedando al día, y otros mecanismos también perniciosos que han sido objeto de comisiones investigadoras también de este crédito, pero también los niveles de morosidad. Estamos hablando de un crédito que incluso las personas que han egresado de su carrera, que por así decirlo, siguieron todos los pasos correctamente, igual se encuentran en mora con este crédito. Entonces, en cierta forma, lo que vemos también es que la legitimidad de este mecanismo de financiamiento de la educación superior va cada vez es menor. Y por lo tanto también hay un incentivo cada vez menor a mantenerse al día también con este crédito, debido también a que, eh, digamos, es una conclusión que es cada vez más generalizada de que esta no fue una buena política pública. Por lo tanto, que hay una deuda que es ilegítima y por lo tanto hay una responsabilidad de quienes diseñaron la política, en este caso del Estado, ¿verdad?, de responder frente a esta problemática. Y en ese contexto no es tan simple como decir algunas cosas que se escuchan en la discusión, como por ejemplo que las personas solo que están al día acá pueden tener una solución, por ejemplo, sobre todo porque es un crédito que si miramos las características de las personas en mora, es un crédito que castiga a las personas de menores ingresos. Por lo tanto, si hablamos de problemas como la focalización del gasto o de poder ayudar justamente a quienes más lo necesitan, tenemos hoy en día justamente que las comunas con mayor niveles de morosidad son las comunas más pobres a nivel nacional. Entonces, ¿qué pasa hoy en día? Que tenemos además un monto de deuda, si tomamos todo el monto total de lo que se debe en términos del CAE, estamos hablando de 6,3 millones de pesos de la deuda total. 5,2 millones de pesos que están asociados a deudores que han egresado y 1 billón, es decir, 1 millón de millones que está asociado a personas que han desertado de sus carreras, es decir, ni siquiera lograron tener el cartón que buscaban y sin embargo se quedan con esta mochila de deuda. Y al mismo tiempo, por otro lado, tenemos 2,6 millones de deuda, que es una deuda al día, y casi 3,7 millones de pesos, que es la deuda en mora. Es decir, esas son las magnitudes de lo que estamos hablando. Según lo que veníamos conversando antes, solo por el concepto de recarga a la banca, el Estado ya canceló un monto que equivale a la mitad de toda la deuda que existe actualmente en mora, ¿verdad? Perdón, a toda la deuda que existe hoy en día al día, que son 2,6 millones de pesos. La mitad de eso el Estado lo pagó a la banca por concepto de un recargo adicional al negocio de la tasa de interés que tiene la banca. Por lo tanto, para nosotros desde esa perspectiva, cuando se dice que esto es exorbitante, que no hay dinero, lo que muestran las cifras de lo que ha venido pasando es que hay montos similares a estos montos de deuda que ya se han gastado por parte del fisco por conceptos como hacer esto atractivo para la banca. Entonces, ¿por qué no pensar en que montos de esas características se puedan destinar a la condonación de esta deuda? Obviamente esto no es de la noche a la mañana, ¿verdad? Estamos hablando de un problema de endeudamiento y los temas de endeudamiento son un problema de mediano plazo, no un problema que se tenga que resolver el próximo mes. Por lo tanto, hay distintos mecanismos, también hay distintas situaciones de gravedad, podemos decir, o severidad que están enfrentando las distintas personas que se ven, digamos, bajo este crédito. Por lo tanto, en ese contexto nos parece que es un problema que no va a desaparecer, que es importante abordarlo desde ya y además de abordarlo con una perspectiva de mediano plazo y por lo tanto que esas discusiones como que es algo imposible o que es una cantidad de dinero inabarcable, se van matizando cuando pensamos, por ejemplo, cómo abordar esto en los próximos 10 años, en los próximos 15 años, y cómo dar en ese contexto una solución a quienes han adquirido estas deudas, porque también cuando se proyecta que las personas paguen el crédito, tampoco es algo que se les diga, tú vas a pagar el crédito, ¿verdad?, de aquí al otro año. Tiene que haber una temporalidad y eso es justamente lo que nos parece que está ausente en esta discusión y se está cerrando, ¿verdad?, o no se está abordando de una manera franca, directa, como se debiera,
porque además, y esto solo para cerrar, Claudio, que actualmente se le siguen entregando recursos de la educación superior a financiar el crédito con aval del Estado. Ujú. Hoy en día representa un 19,6% de todo el presupuesto de la educación superior se destina a esta política del CAE. Por lo tanto, uno podría también pensar que ese porcentaje de recursos de la educación superior podrían llevarnos a pensar en mejor, quizás, otro mecanismo de acceso, otro mecanismo de financiamiento y no seguir, por ejemplo, que el próximo año 2024 vamos a seguir con este gobierno. Uno esperaría que la política del CAE pudiera detenerse, ¿verdad? Y pensar cómo resolver a las personas que ya han tenido el CAE. Pero no tiene sentido que si ya hay personas que, por ejemplo, pueden acceder a una política como gratuidad, que tiene sus problemas también, al lado tengan un compañero o una compañera que por distintas razones va a tener que estar adquiriendo una deuda con tasa de interés del orden del 6% al año 2023-2024, donde ya hemos visto las consecuencias de este crédito, donde ya sabemos lo que está generando en los hogares, por lo tanto, no se explica, ¿verdad?, que un gobierno que promete la condonación del crédito o el fin de este crédito siga renovando esta política como en piloto automático, Ujú. ¿verdad? Porque justamente la discusión es, al menos si es que no vamos a empezar con una condonación inmediata, discutámosla en el mediano plazo, pero también de forma inmediata que se elimine esta política del Bien. crédito para banca del Estado. Bueno, Benjamín Sáez, investigador de Fundación Sol, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Que estés bien. Muchas gracias, Claudio. Saludos. Que estén bien. Saludos. Y nosotros también nos despedimos rápidamente. Son las 9:56. Ya llega Antonella Esteves y Semáforo. Que tenga una buena jornada. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Primera Edición de Radio Análisis. Lo más relevante de cada jornada.